Isaías 49, en su versículo 23, en la segunda parte, dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. También Romanos, en su capítulo 10 y su versículo 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios, el Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas, el que permite que sucedan todas las cosas, porque nada ocurre sin su autorización o permiso. El Dios que sabe todo lo que sentimos, todo lo que nos duele, todo lo que nos falta y sobre todo lo que necesitamos, porque para nosotros muchas veces creemos que necesitamos algunas cosas. Sin embargo, el Dios omnisciente sabe que no es necesario aquello por lo cual estamos quizás luchando, trabajando o pidiendo. Pero el Señor, que es todopoderoso y que es perfecto y que su mente no tiene límites, sí sabe lo que realmente es lo mejor para nuestras vidas. Por eso nada en este mundo es más maravilloso y placentero que rendirnos ante ese Dios maravilloso, encomendar a Él nuestras vidas completas y esperar en Él en todo tiempo. Así dice la palabra de Él. Esperen en Él en todo tiempo, porque es un Dios que ni se adelanta ni se atrasa, siempre llega a tiempo. Y aún lo que nosotros consideramos retraso o pérdida de tiempo es ganancia para Él, porque la palabra de Dios dice que para el Señor 1000 años es como un día. Y es muy difícil estar en la sala de espera de Dios. Es uno de los lugares más difíciles y más incómodos en el que tenemos que sentarnos. Sin embargo, es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios moldea nuestro carácter y es allí donde el Señor pone a prueba nuestra fe y nos fortalece, nos hace fuerte, nos hace valientes y nos revela su maravilloso poder. La sala de espera de Dios es necesaria para que nuestro carácter sea construido. Nosotros queremos, estamos interesados en aquellas metas, en aquellas cosas que le estamos pidiendo a Dios. Pero esas cosas, en su gran mayoría, casi todas, son terrenales. Se van a quedar en este mundo. Pero a Dios le interesa tu carácter, porque eso es lo que tú eres. A Dios le interesa tu alma, que tú no te pierdas. A Dios le interesa tu fe. ¿Por qué? Porque sin fe no lo puedes agradar. Y sin fe no puedes mover la mano poderosa de Dios. Así que por difícil que sea lo que estés atravesando, por absurdo que parezca, si Dios lo prometió que te lo va a dar, y si es su voluntad, porque la palabra de Dios dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, 14. Y el verso 5 del mismo capítulo de Primera de Juan dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿sabes tú que Dios te está escuchando? ¿Sabes tú que aun cuando no hablas y simplemente gimes y clamas de lo profundo de tu corazón, como lo hizo el salmista, Dios te está escuchando? Porque es probable que tú estés hablando con Dios, orando a Dios, pero que no sepas que Él te está escuchando. Cuando tú y yo sabemos, tenemos la certeza
de que Dios nos está escuchando, tendremos paz y tendremos seguridad, que todo aquello que pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos los va a dar cuando pedimos algo conforme a sus propósitos. En el momento preciso, en el instante que Él determine, Él va a darnos aquello que nos ha prometido y que nosotros necesitamos, pero necesitamos tener certeza, convicción. Y eso es la definición de fe, certeza y convicción. Y a la vez necesitamos paciencia. Porque la verdadera fe sabe esperar en aquel que escucha, en aquel que responde y en aquel que tiene la capacidad de hacer todas las cosas. La pregunta que debiéramos hacernos en este momento es si somos capaces de confiar, de creer o de esperar en un ser humano. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de tener la convicción, la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios nos escucha y de que el Señor, como dice el Salmo 145:19, cumplirá el deseo de los que le temen? También escuchará su clamor y los salvará. Hay una palabrita interesante en este versículo. Dice que Dios va a cumplir el deseo de los que le temen, de los que le honran, de los que le sirven y le obedecen. ¿Qué? Son sus hijos e hijas, aquellos que han aceptado a Jesucristo. O sea, Dios no puede cumplir el deseo de los impíos. Dice también Proverbios en su capítulo 10 y verso 24, que lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos, y así nos llama la palabra de Dios a los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo habita en nuestros corazones, nosotros procedemos con justicia, porque Él es justo y tenemos que ser iguales a Él. Quizás no de la noche a la mañana, pero tenemos que caminar hasta lograr ser como Jesús. A los justos, dice la palabra, les será dado lo que desean. También dice Proverbios en su capítulo 15 y su versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Sí, Dios anhela, desea que tú y yo tengamos comunión permanente con Él, que constantemente estemos hablando con Él, que acudamos a Él primero que a nadie con nuestros problemas, necesidades y dificultades, que creamos en lo que dice su palabra, en lo que Él nos ha prometido. Y vuelvo y te digo, si eres capaz de creer en la promesa de un ser humano, ¿cómo no vas a creer? ¿Cómo vas a ofender a Dios dudando de que lo que Él ha prometido se hará? Y Él dice en su palabra que el que cree en Él no será avergonzado. También dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Ve usted? Cuando tú y yo nos deleitamos, nos complacemos, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, dependemos de Él, le entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Él se encarga de saciarnos de justicia, de paz, de gozo y con todas las respuestas que podemos pedirle. Así que esta palabra es para aquellos que posiblemente están a punto de rendirse. O quizás ya te has rendido, ya no crees que Dios lo puede hacer. Dios me dice que te diga que todavía Él hace milagros. El poder de Dios nunca menguará. Él es el Dios todopoderoso. Nadie como Él. Nadie tiene el poder, la autoridad
Y nadie es dueño de todas las cosas como lo es nuestro Padre Dios. Sí, hoy es día de milagros. Hoy es día de creer con todo nuestro corazón que así como en el pasado ocurrieron milagros extraordinarios, que así como Dios hizo camino en el mar, así como Dios hizo sendas en el desierto, así como Dios alimentó a su pueblo desde los cielos y le dio agua de una roca, sanó al paralítico, al ciego le dio la vista, a una viuda le pagó las deudas y le dio de más para que no volviera a endeudarse. A una tsunamita le devolvió todos los bienes que le habían sido incautados y también le resucitó un hijo, al igual que a la viuda de Sarepta. Ese Dios vive, reina y tiene el mismo poder. Y Él dice en su palabra, si ustedes creen, dijo Jesús, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Esa semilla de mostaza que es la fe tiene que germinar en nuestros corazones para que el poder sobrenatural de Dios, sus maravillas y sus milagros comiencen a manifestarse. Es todo lo que necesitas. Una fe que obedece. Cuando Dios dice sí, gloria a Dios. Cuando Dios dice no, también gloria a Dios. Y cuando Dios dice espera, también le damos la gloria. Porque Él sabe lo que hace y Él sabe cuándo es el momento oportuno para que sucedan todas esas cosas que tú anhelas y que tú necesitas. Créelo que va a suceder todo aquello que tú estás pidiendo y que es la voluntad de Dios. Mientras lo espera, confía, cree en Él, alábale, búscalo con todo tu corazón, regocíjate en la comunión con Él y en ningún instante dudes que en el momento en que tú menos quizás estás imaginando, en un instante, en un abrir de ojos, sucederá todo aquello que le has pedido al Señor. Como también en un instante sucederá todo lo que está escrito en la palabra, que Cristo vendrá por nosotros y nos llevará a esas mansiones donde no habrá más llanto, más dolor, más deuda, más enfermedad, más problemas, más violencia. Sí, todo lo que Dios en su soberana voluntad ha establecido, ha prometido, sucederá. Créelo en este día, en el nombre de Jesús.